En principio, buenas tardes a todos otra vez. Perdonad que nos hayamos retrasado un poquito, pero es que había un problema con el PowerPoint. Bueno, yo os voy a dar la bienvenida en nombre del Ateneo de Jerez. Os agradezco vuestra asistencia y participación en este acto de presentación del libro Jerez en Guerra 1936, Jerez en Guerra, donde sus autores son José Ignacio Gómez Palomeque y Manolo Ramírez. Y presentamos también al editor del libro, que es José Ruiz Mata. Bueno, pues este es un libro que lo hemos visto, nos lo han propuesto su presentación y hemos visto que es un libro bastante interesante para conocer un poquito la historia de Jerez en aquellos momentos convulsos anteriores a 1936. Bueno, yo tengo poco que hablar sobre el tema, yo le voy a dar la palabra a José Ruiz Mata, y él que haga la presentación del libro como editor. Luego intervendrán los autores del libro. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, gracias por la asistencia, gracias al Ateneo por cedernos el espacio. Y yo voy a hacer, y lo digo de verdad, voy a ser muy breve porque los que tienen que hablar son ellos que van a hablar del libro. Yo simplemente quiero decir que cuando ellos aparecieron allí por la oficina diciendo, mira, tenemos este libro, hombre, ya veniendo de ellos, yo sabía que iba a ser un libro serio, ¿no? No obstante, pues lo leí. ¿Y cuál fue mi sorpresa? De que vi que era un libro totalmente imparcial. Yo hubiera sido menos imparcial, posiblemente, pero sí, si algo tiene el libro es una imparcialidad absoluta, puesto que el libro no intenta... es que en este asunto es muy fácil caer entre buenos y malos. Entonces ellos, para no caer entre buenos y malos, se han limitado a exponer los datos que han ido apareciendo en los diferentes prensas, en la prensa, en la revista, en los diferentes medios de la época, porque este libro para justo cuando se da el golpe de Estado. O sea, lo que está viendo es en qué situación se encontraba Jerez antes del golpe de Estado. Empieza pues, la Segunda República, la situación de los diferentes estamentos, ¿no? Tanto el campo, cómo estaba el ayuntamiento, cómo estaban los sindicatos, los partidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces ellos hacen un recorrido por la situación en que se encontraban los diferentes estamentos. Pero ya digo, desde una manera bastante aséptica, diciendo lo que se ponía en el periódico. Lo que pasa es que un lector inteligente, como supongo que soy los que estáis presentes aquí, pues sabe leer. Entonces sabe leer que cuando aparece una noticia en La Voz del Sur, perdón, en aquella época no era La Voz del Sur, era el Ayer, que o en el Guadalete, o en el semanario Ráfaga, o en el diario tal, o sea, claridad. Entonces, sabiendo a qué tendencia pertenece el diario, pues uno puede leer entre líneas qué es lo que sucede. Por ejemplo, os voy a dar un dato que no está en el libro este porque pertenecería al siguiente libro que ya durante la guerra, ¿no? Aunque el primer dato sí está, ¿no? Cuando se da el golpe de Estado, se convoca a las fuerzas vivas de Jerez en el cuartel de la Guerra Castilla. Allí aparecen todos los que querían defender el golpe en contra de la República, y allí aparecen. Y se sabe que muchos de los que van allí llevan unas armas automáticas de colección. Son unos rifles de colección, de coleccionistas, muy caros, como ya se supone. Un tío no hace falta decir que es caro para saber de quién eran los propietarios, y que resulta que, claro, la munición que utilizaban esos rifles eran especial también, como eran rifles de coleccionistas. Esas balas aparecen en muchos de los muertos después en las cunetas. Si tú das ese dato simplemente, ya digo que este es un dato que tendría que estar en el siguiente libro, no hace falta explicar nada. Porque desgraciadamente se habla mucho de los muertos, porque ahora los muertos están ahí, se pueden contar, se pueden decir, incluso algunos se falsean, porque dice, este murió un ataque al corazón. Sí, el ataque al corazón fue una bala que le entró, pero se puede falsear. De lo que se habla muy poco en los libros son de los asesinos. Claro, siempre que hay un crimen,
hay una víctima, pero también hay un asesino, y los asesinos suelen hablar bastante menos. Pero estos datos, que yo, como el que acabo de decir ahora mismo, pues da una referencia de por dónde iban los asesinos. Bueno, pues esos datos, que tú no tienes por qué enjuiciarlo o no quieres enjuiciarlo, son los que un libro como este libro te da el dato. Ya digo, este concreto no, pero te puede dar otro dato parecido, en donde yo no juzgo el dato. Allá tú se sabe en qué periódico sale, quién lo dice, por qué lo dice, y tú analizas. Con lo cual es un libro muy interesante porque necesita de la colaboración del lector para ir analizando las cosas que en el libro se dicen. Otra cosa que yo quiero destacar del libro es que hemos intentado hacer una edición muy bonita. No sé si la habéis visto, habéis ojeado el libro, lo habéis visto por dentro, la portada, cartoné. Hemos intentado hacer un libro, bueno, que nos ha salido bastante caro, pero merece la pena el esfuerzo. Pero de lo que quiero destacar del libro es que las fotos que ellos tenían, que ellos me mandaron, eran unas fotos de recortes de periódicos de la época, fotografías ya muy sobadas de otro tipo, de archivos familiares, y las fotos estaban, bueno, luego incluso con la imprenta el offset tiene una ganancia de punto que hace que todavía las fotos se impacten más, ¿no? Y ha habido un trabajo por parte del maquetador. Permítame que diga que es una maquetadora y es mi hija, extraordinario. Ha hecho un trabajo espléndido, cogiendo foto a foto, pasándola por el Photoshop y por todos sitios donde ya ha podido, retocándola, cogiéndola, y a veces uno no se puede imaginar que de una foto de un periódico pudiese salir lo que se ve ahí, ¿no? Sin moaré, sin pins, una foto limpia y agradable. Eso lo digo simplemente para que cuando veáis el libro y veáis la foto, sepáis el trabajo tan arduo que ha sido limpiar toda esa foto y ponerla para que cuando el lector lo esté leyendo pueda ver algo agradable y en condiciones. Pues bien, yo no quiero decir más nada, simplemente que nos sentimos en el editorial muy orgullosos de poder colaborar en estos libros sobre Jerez. Este es el cuarto libro que sale de la colección. El primero fue Breve Historia de Jerez, el segundo fue Jerezano para la Historia, el tercero ha sido Alquimia en Jerez, de Salud Luis Moreno, y el cuarto si vamos viendo que surgen sobre Jerez cosas también interesantes, pues nosotros estamos dispuestos a elaborarlo. Si conocéis esta colección, es toda así, es toda bien, una presentación esmerada, porque queremos que Jerez se lo merece del público, ¿no? Y entonces, bueno, pues ir haciendo una colección sobre nuestra ciudad que pueda marcar un hito. Entonces, perdonadme esta falsa modestia, pero es que yo me siento muy orgulloso de esta colección que estamos haciendo. Y nada más, os dejo aquí con estos señores para que ellos expliquen qué es lo que han querido hacer por su cuenta en el libro. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Manuel Ramírez. Nosotros empezamos este proyecto hace 7 años y empezamos publicando, en aquellos días publicamos las informaciones de todos los domingos, y empezamos a hacer una tirada de cosas que habíamos ido encontrando sobre qué pasó en Jerez en aquellos días que nadie había escrito, que luego hablaremos un poquito también de eso. Creo que fueron 350 y tantos artículos los que publicamos al respecto de la Guerra Civil en Jerez, y luego con ese embrión decidimos pues hacer un trabajo, un libro que explicara cómo se vivía en Jerez y el por qué se llegó a la situación del 18 de julio sin apenas resistencia en Jerez, cómo se vivía, cómo se sufría, cómo se moría, qué sindicatos, partidos políticos, todo lo que era el folclore de la ciudad, la feria, el carnaval, que ahora mismo estamos en carnaval por cierto, y cómo la gente de Cádiz venía a Jerez, no de Jerez a Cádiz, y cosas por el estilo. Hemos impregnado el libro de muchas anécdotas, en muchos casos, de sucesos con Jerez, tanto de delincuencia como del pistolerismo imperante por el tema político-social. Y con todo ese compendio, lo que queremos es simplemente mostrar
que Jerez no era una ciudad diferente a lo que ocurrió en España y que fuimos una ciudad de retaguardia, pero que también en nuestro término municipal también hubo guerra. En esta primera parte del libro creo que hay que destacar la vinculación de los trabajadores, de cómo se movía la ciudad en el tema del habituallamiento, del transporte, todo lo que entendemos que te va a llevar luego a entender el por qué pasó lo que pasó el 18 de julio. Nosotros también hemos hecho una especie de epílogo, resumen, que creo que José Ignacio. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Agradecer al Ateneo, como siempre, con sus puertas abiertas cada vez que se lo hemos pedido para cualquier acto. Siempre estaremos colaborando con ellos para lo que nos pidan y después podamos nosotros hacer. Y corroborando lo que dice tanto Pepe Mata como el compañero Manolo, este libro solo es la primera parte. Un libro de 1000 páginas casi, o 1000 y pico, creo que son 1040 y tantas páginas, en un escaparate muy bonito. La Biblia en pasta, pero no hay pasta para comprarla. Entonces, bien como Pepe nos aconsejó, lo hacemos en dos partes. Hay gente que estará más de acuerdo, digo un acuerdo de atracción con la primera parte, y gente que le interesarán las dos partes, y gente que solamente tendrá interés por la segunda parte. En la segunda parte recogemos, después del golpe de Estado, después de las fuerzas golpistas invadieran Jerez a través de Cádiz, a través del puerto de Santa María, se instaurara el régimen fascista aquí en la ciudad y todo el tema de la represión. Al final de la segunda parte, que si Dios quiere y el editor más todavía, pues recogemos un listado que se irá acumulando, porque siempre van saliendo datos de gente represaliada, de gente fusilada, y tenemos recogidos cerca de 600 jerezanos muertos en Jerez, asesinados, perdón, no muertos, asesinados, que es diferente, o bien gente de fuera que fueron asesinados aquí en Jerez. Son represaliados, al fin y al cabo. El tema sería interminable si metiéramos gente que se les destituyó de sus cargos, de sus oficios, fueron quitados de sus sueldos, maestros, de todo tipo de esta represión. Entonces, yo lo que siempre nos han parado por la calle, oye, Jerez hay guerra, pero si Jerez no había guerra. Sí había guerra, es un tipo de guerra, hay muchos tipos de guerra. Y la peor guerra, por lo menos lo que nosotros estamos de acuerdo, es la guerra de la retaguardia. No había tanques en la calle, hubo algunos tiroteos, como reflejamos en esta primera parte, en el Barrio Azul, en el barrio de San Miguel, en algunas azoteas de la Puerta del Sol. Todo eso está reflejado en la primera parte del libro. Pero realmente la guerra sucia, como ocurrió aquí y en la Baja Andalucía, fue la de Jerez, por ejemplo, la retaguardia. Y vamos a leer el epílogo del libro. Lo vamos a condensar en unas paginitas y que dice lo siguiente: que la gente piense todavía que la República es una forma de Estado exclusivamente manejada por ideologías de izquierda no es verdad. Y sonaron disparos y empezó a no haber reconciliación desde el primer momento, casi desde las desamortizaciones del siglo XIX, cuando el Estado, sin tener en cuenta a la gente humilde, le salió el tiro por la culata. España se había convertido desde entonces en un abanico de desigualdades entre la sociedad real, braceros, jornaleros, casi el 70% de la población, pequeños artesanos urbanos, y la España oficial, llena de hostiles terratenientes, recelosos casi siempre impasibles en su mirada por encima del mundo. Pocas veces en la historia de España se reflejó tanta desigualdad y tan poco poder para resolver los problemas. La España profunda, aquella que nos llegó de finales de la Restauración, marcada a fuego por las precarias condiciones mínimas de vida, los hijos, por ejemplo, se morían entonces de infección al echar los dientes, mientras en el carnaval, como estamos ahora, se celebraban bailes de salón en algunos círculos y peñas jerezanas. Todo este precipicio se precipitó sobre la ilusión republicana, y todo aderezado o complicado por las ideas de ideologías que,
contrapesando los poderes fácticos ya tradicionales de entonces, hizo una rutina de pistolerismo y represalias. Como decía el poeta, ni contigo ni sin ti mis males tienen remedio. Contigo porque me matas, sin ti, ya lo sabes. La corta pero intensa vida política democrática parecida con el advenimiento de la Segunda República vino como un soplo de ilusiones hacia los más débiles. Sería ilusionismo, espejismo. Los primeros pasos del gobierno republicano no fueron fáciles, incluso para la composición de las Cortes. La multiplicación de grupos políticos, dado que ningún partido alcanzaría nunca una mayoría como para gobernar en solitario, trajo consigo pactos y coaliciones con diferentes formaciones que no siempre eran afines ideológicamente, pero que resultaban imprescindibles para llegar al poder. Asunto este que entendemos merece especial atención, pues sin un estudio del comportamiento de estos grupos políticos, resulta muy difícil comprender la deriva hacia la guerra civil. Pero a pesar de las diferencias, la República trabajó en pro de una sociedad moderna, con un programa de una gran ambición reformista, que llevaba implícito un proceso de transformación económica, social, cultural y político de la sociedad española, favoreciendo claramente a la clase trabajadora, que a fin de cuentas había provocado el cambio político, modelos de vida, modelos de fe y trágicamente modelos de morir. Una vez que la Segunda República fue proclamada, ya las fuerzas de orden, entre comillas, de su orden, estarían dispuestas a derrocarla. No fue fácil gobernar, no fue fácil hacer casi nada. Una de las cuestiones que más crisparon a la sociedad del momento fue la religiosa. La actitud del gobierno de minimizar la extraordinaria fuerza económica y social de la Iglesia pronto traería sus consecuencias. Azaña aprobó la reducción de órdenes religiosas, la prohibición de ejercer la enseñanza, etc. Medidas que dividieron a la población, pues buena parte de la sociedad se declararía enemigos del anticlericalismo. Además, el ambiente se caldeó definitivamente entre ambas partes, entre ambas Españas, después de la reacción frontal de ciertos fundamentalistas religiosos posicionados contra las disposiciones republicanas, produciendo la chispa que desencadenaría una ola de asaltos e incendios de edificios religiosos de la que no escaparía Jerez. Hubo proyectos que repercutieron en la alegría popular. La reforma agraria suponía una ley que permitiría la expropiación de tierras a los señoritos, que no las cultivaban para someter a los braceros a sus exigencias. Pero no era fácil torear desde Madrid. Andalucía, con el mayor índice de propiedad de tierras en menos manos, sufrió este toreo de alignio, sobre todo por la escasez de recursos económicos del gobierno central. Los obreros, indignados por el continuo retraso en el anhelado reparto de tierras, mediante acciones semi-revolucionarias, ocuparon fincas, quemaron pastos y dieron al traste, sin saberlo quizás, con una de las leyes más avanzadas de nuestro país en siglos, la ley de reforma agraria. Pero es que el hambre era mucha, y mucha la insidia entre ambos bandos en conflicto permanente. La patronal, beneficiada hasta ahora por los distintos gobiernos, respaldaría la suspensión de los concejales de izquierda, la derogación de la legislación pro-obrera y las bases de trabajo pactadas, la eliminación de la reforma agraria y la recuperación del mercado de trabajo, exigiendo volver a las tradicionales prácticas de contratación de mano de obra. La llamada cuestión social representó para la burguesía jerezana una amenaza revolucionaria dirigida por las organizaciones de izquierda, a quienes acusaron de estar detrás de problemas de orden público, cuando comprobaron su fuerza con manifestaciones en la calle y con huelgas. Los sucesivos gobiernos republicanos inmersos en corruptelas, luchas políticas, pistolerismo para ambos bandos y golpes de Estado, junto a los ataques violentos producidos por los extremismos de la época, que negaron toda cooperación con la democrática república, llevaron a la disolución de las Cortes Ordinarias y la convocatoria de elecciones para diputados a Cortes que se celebrarían el domingo 16 de febrero de 1936. El libro que presentamos hoy comienza en Jerez con un alcalde de la CEDA, de la Confederación Española de Derechas Autónomas, Manuel Díez Hidalgo. Es decir, lo que hemos hablado al principio, la República no es izquierda,
y de todo, los conflictos sociales es lo que se agravó. Hasta ese momento el consistorio jerezano había sido controlado por la derecha, gracias a los tejemanejes del gobernador civil Armiñán, pero las graves tensiones sociales arraigadas en el tiempo, acompañadas del fortalecimiento de las organizaciones de izquierda, que hasta ese momento no habían resultado un serio peligro para la acomodada clase pudiente, llevaría a la creación por parte de la derecha conservadora del llamado Frente Antirrevolucionario, el contrario que se presentó en febrero al Frente Popular de Izquierda. Una coalición de derechas reaccionarias, cuyo propósito sería constituir un sistema político basado en los principios de autoritarismo, tradicionalismo y corporativismo católico. Incluso crean sus propios sindicatos, hasta ahora es algo impensable para la época, en claro enfrentamiento con las clases obreras de izquierda. Para que no se canse, no obstante, la derecha estuvo extremadamente dividida, en dos grupos claramente enfrentados, en cuanto a partido y planteamiento ideológico, entre quienes se decantaban por el régimen republicano y los que no, destacándose abiertamente en este grupo los monárquicos, que también se dividían en carlistas y alfonsistas. La CELA, sin una ideología claramente definida, aunque dentro del marco social católico, fue el gran partido interclasista, en el que se sentían representadas la clase alta y media de aquella España, engrosando su fila desde comerciantes, pequeños propietarios agrarios y obreros católicos, a grandes terratenientes, empresarios industriales y alta burguesía financiera, en cuyas manos se hallaba prácticamente el país. Gil Robles supo meterse en el bolsillo a los católicos, temeroso de la radicalización izquierdista. La consolidación del carlismo como fuerza política cohesionada y la organización de su milicia armada, el Requeté, le llevó a tomar posiciones medianamente importantes en aquel panorama político-militar, acompañado y posteriormente cogido de la mano de Falange Española. Un partido marginal, apartado con la CELA y atacado por la izquierda, que no resultaba un peligro para la República, al menos en Jerez, aunque apenas iniciada la guerra tuvieron un papel fundamental, sobre todo en materia de represión y adoctrinamiento católico. También la izquierda se encontró muy dividida, lo que ocasionó tensiones, producidas por los enfrentamientos internos. Por una parte se encontraban los sectores más moderados, quienes mantenían que se debía colaborar con las fuerzas más progresistas para desarmar la derecha del poder, y frente a esto se encontraban los partidarios de alcanzar una alianza con las fuerzas de extrema izquierda, que condujera a una revolución social y a la instauración de una república proletaria, culminando este proceso con la revolución de 1934, condenada al fracaso. Entonces se impuso la formación de un gran bloque progresista, el llamado Frente Popular de Izquierda, que con la inestimable ayuda de la CNT haría frente a sus encarnizados rivales políticos sociales, utilizando todos los medios posibles para lograr el triunfo que alcanzarían en las citadas elecciones de febrero. El anarquismo se movió en dos frentes. El primero utilizando métodos legales, como manifestaciones o huelgas, aunque a veces se convirtieran en ilegales con coacciones violentas o actos de sabotaje. El segundo, encarnado sobre todo en la FAI y sus métodos de acción directa o agitación callejera y terrorismo, propuso una oposición más radical con el incremento de la movilización social. Su objetivo era impedir la consolidación de la República y provocar enfrentamientos armados contra las autoridades republicanas, como ocurrió en Casafieja. Con la llegada del Frente Popular, el anarquismo se convirtió en una poderosa herramienta de movilización, aglutinando junto a la UGT a la gran mayoría de trabajadores, exigiendo a la patronal la negociación de unos convenios colectivos dignos, la reincorporación inmediata de los despedidos durante los sucesos del 34 y el cumplimiento de la legislación laboral, especialmente las leyes de término municipal, laboreo forzoso, colocación obrera, etc. Jerez tenía una población de 80.711 ciudadanos y, como cualquier ciudad española, vivió en sus carnes la lucha de clases sociales, la aparición de la violencia, los problemas laborales, etc., que unido al alarmante desempleo se convirtió en un fenómeno preocupante para la convivencia. Aunque la ciudad no se destacó por ser un centro de agitación y de producirse graves alteraciones de orden público, no escapó a la vorágine del asesinato. Recordamos los muertos en el atentado de la Plaza del Carbón,
el asesinato del jefe de la Guardia Municipal, Juan Tubío, o los disturbios y muertos durante la celebración del aniversario de la República. La conducta de las fuerzas del orden, con su habitual brutalidad preventiva para hacer frente al descontento general, como consecuencia del hambre y la miseria, jugaría un papel crucial en el devenir republicano. Al margen de la delincuencia habitual, su misión se centró principalmente en los hechos violentos que trataban de modificar, influir o derrocar el orden legalmente constituido, utilizando como respuesta sus resortes coactivos y represivos e incluso el ejército. Acciones violentas provenientes casi en su totalidad de las distintas posiciones políticas extremas, pero que no se midieron con el mismo rasero. La loca herencia que nos trajo del siglo XIX, el hambre de las clases más humildes, el afán de vivir dignamente de los trabajadores, el poder hegemonógico de los estratos más pudientes, más ese poder en la sombra, siempre vigilante, conocido como el ejército, fueron responsables de la fragmentación social, pasándose de la ilusión suscitada por el pueblo a una guerra civil de dramáticas consecuencias. Y como dice el dicho popular, entre todos la mataron y ella sola se murió. Aquí, Jerez, como parte de la Andalucía, próspera en las etiquetas y hambrienta en cañanía, volvió ahora, en 1936, a desempeñar un papel humilde, casi intrascendental, en los acontecimientos que a partir de la madrugada del 19 de julio se precipitaron como un reguero de pólvora, como un reguero de sangre. Las dos Españas, y posicionando al poeta, una de esas dos Españas, el Oro Corazón. Jerez ya estaba en guerra y comenzaba una incomprensible cacería. Este es el epílogo que nosotros hemos incluido en el libro como resumen de lo que hemos tratado en él y de lo que viene en la segunda parte. Al margen de las cuestiones social-políticas de estas características, también tratamos a fondo el tema de la instrucción pública, de la escolarización, de lo que era el analfabetismo, de cómo los sindicatos abrían la biblioteca o los ateneos libertarios, estudios, para que los trabajadores por la noche pudieran ir a estudiar. Ese afán por aumentar el número de bibliotecas, las clases de sociología y demás, todo eso lo vivimos en Jerez y todo eso se truncó a partir del 19 de julio. Habla un poquito tú. Nada, yo si tenéis alguna cosita, alguna duda sobre el contenido del libro, ahí tenemos unos poquitos. Que lo explica bien, ¿no? Que lo explica bien. Yo, reconociendo lo que ha dicho tú de Ateneo, y estamos en haría falta de explicar un poquito la relación que tú en aquella época de pluralidad que tenía este Ateneo. La pluralidad del Ateneo la tenía toda, en Jerez. Era un organismo cultural que abarcaba todas las ideologías. Hay fotografías de la época en la cual están reflejados pues, gente de izquierda, gente socialista, gente de derecha y después muchas víctimas que después fueron represaliadas, que aparecieron, o no aparecieron todavía en las cunetas y pertenecían al Ateneo. El Ateneo Cultural jerezano, cuando después de los tristes acontecimientos del 17, 18 y 19 de julio, es decir, cuando el golpe triunfó ya en Jerez, pues se convirtió en Centro Cultural de Falange Española y de la Homs. Las instalaciones, los fondos literarios, todo. Eso fue un flequito de lo que iba a pasar en Jerez a partir del 19 de julio. Una curiosidad, había hablado de que la quema de conventos también ocurrió en Jerez. Una pregunta muy concreta, alguna cosa de personajes muy concreta y padre. El Correo de los Jesuitas pasa a la compañía. ¿Ahí ocurrió algo de intervención? Si me podéis contar un poco. Sí, pero fue en el 31. Vale. ¿Qué pasó? No, uno de los templos que asaltaron, de los templos jerezanos que asaltaron junto a San Francisco, que hay una famosa fotografía conocida por muchos, que están asaltando por la calle Corredera. Están en un balcón un grupo de desarmados que intentaban entrar por allí. Nada más que hay esa fotografía. Después está la fotografía, fotografía por parte de la información del asalto al convento, a la iglesia del Carmen, ¿no? A la Basílica del Carmen. Está la compañía, efectivamente la compañía fue también asaltada y las reparadoras también. La reparadora estaba al ladito
prácticamente al lado, la calle Franco, de la iglesia de la Compañía. Hay una fotografía de la Virgen, creo que es una Inmaculada, o un corazón de Jesús, pues una Inmaculada, que la tiraron abajo y se ve después en el periódico ayer, pues se trabaja todo lo que es la información que dan ellos, los titulares del día de ayer, pero efectivamente fue asaltada. La iglesia de la Compañía fue asaltada entre el 11 y el 13 de mayo del 31, de 1931. Existe también una foto que creo que está en el libro por la historia de Jerez, en donde se ve el resultado, un hachazo, ¿no? Sí, se ve el resultado de cómo queda la biblioteca, no recuerdo, creo que era de los jesuitas, de cómo se queda la biblioteca después del asalto. O sea, hay esa foto famosa de cómo suben por la fachada un grupo bastante numeroso de gente en lo que ahora es el centro comercial. Lo que ahora es el centro, no sé cómo se llama el centro comercial, Doña Blanca, ¿no? Con la parte de la corredera, en esa puerta donde se entra el centro comercial, pues arriba, ¿no? Cómo la gente sube, cómo entra dentro. Y hay una foto también del asalto a los jesuitas y de cómo queda todo aquello. Creo que también hay algo también del convento de Capuchino, también es asaltado. Pero de todas maneras la que más daño sufre, porque tanto el Santo Domingo como los jesuitas, lo que hay es un destrozo interior. No hubo quema como tal. No hubo quema como tal, lo que hay un destrozo de la biblioteca y un destrozo de ciertas partes del convento, pero no hubo quema como tal. Donde sí hubo más daño fue en la reparadora, pero por otros motivos, porque ahí se habían refugiado francotiradores, porque la CNT estaba enfrente, uno de los esos. Pero eso es otro tema, ¿no? En la calle no sé si creo que donde estaba la sede, entonces desde allá había francotiradores, y bueno, que no es tan sencillo decir, bueno, vamos a también había otros motivos, posiblemente tuyos, pero otros motivos que llevó también a que las reparadoras fueran las más perjudicadas. Se intentó también con el Santo Domingo, lo que pasa es que Santo Domingo tenía una gasolinera delante, y entonces los guardias de asalto se pusieron y dijeron, aquí no, porque uno hace falta que queráis meterle fuego y al final medio se le saca por los aires a causa de la gasolinera. Y entonces pues no... Pero hubo varios intentos, pero eso. Luego se repite en el 36, lo mismo que pasó en el 31, lo que a nosotros cuando empezamos a investigar nos sorprendió, porque siempre se había acusado del asalto en el 31. Entonces fue curioso de que también, no con la misma envergadura, porque como decía Pepe, los requetés, que por lo visto esto de la quema de convento no era solamente que ocurriera en Jerez, estamos hablando desde el 36. Eso fue a nivel provincial, porque el padre Ruiz Candil, que luego fue de la colegiata de Jerez, avisa de que le habían dicho desde Cádiz que estuvieran atentos y iban a asaltar los conventos de Jerez. Y efectivamente los requetés se preparan como francotiradores alrededor de todos los centros religiosos e impiden que esto suceda. O sea, hay muchos heridos, que son los sucesos que hablamos aquí de aquel día del 14 de abril, que todo comienza con la inauguración de la calle Manuel Azaña, que es la calle larga, donde está Mango, se puso una placa, fue el alcalde, y Joaquín Bernal y otros falangistas pues, hicieron una detonación con una ametralladora tipo Al Capone, para entendernos, y a raíz de ahí hay unos sucesos. Y bueno, pues todo depara ya en graves incidentes con muertos y no sé si contamos 70 y tantos heridos de bala. ¿Qué año? Eso fue el 14 de abril de 1936. En la noche del 14 al 15 de abril... Desde una fiesta que se iba a hacer de la inauguración de la calle, pues acabó todo en una desgracia, en una batalla campal, como una guerra. De tantos heridos de bala, imagínate. Y se quemaron los dos periódicos que había en Jerez. Se quemaron los periódicos, se quemaron las sedes de Falange, de la JAP, que es la Juventud de Acción Popular de la CEDA, de derecha, se quemaron varios edificios, estuvimos varios meses, por eso nace el Ayer, por eso nace el periódico Ayer, porque estuvimos varios meses sin periódico. Que tuvimos que recurrir a buscar información, margen de archivos, documentos y tal, tuvimos que recurrir a prensa, sobre todo del Liberal de Sevilla, el Diario de Cádiz, para enterarnos qué pasó en aquellos días. Bueno, eso ahí también se puede leer entre líneas, perfectamente la poca fuerza que tenía la República, o sea, el gobierno de la República, porque todos estos disturbios, no, en ningún aspecto, pero ningún mal ni por otro, lo tenía la República.
pasa es que el poder de la República era bastante corto, o sea, le sobrepasaba, esa es mi opinión, ¿no? Le sobrepasaba ciertos acontecimientos. Entonces, la República que si algo tuvo fue poco control de la situación y muchos aspectos por un lado y por el otro. Pero sobre el tema de la perdón, yo cuando se plantea muchas veces el tema de los asaltos a los conventos, a las iglesias, quema de iglesias y todo este tipo de historias, yo siempre me hago la pregunta siguiente: ¿por qué se llega a esa situación? ¿Por qué el pueblo ataca, digamos, a la iglesia? ¿Qué grado de responsabilidad puede tener la iglesia para que sea atacada? ¿Cuáles son las situaciones que se vive en cuanto a la iglesia y qué es lo que defiende la iglesia en aquellos momentos para que... Es que nosotros hemos investigado bastante documentación sobre el tema en Jerez y los alrededores, en términos municipal, hemos tenido que desplazarnos a Sevilla, al archivo militar de la región sur y tal, y nada más el archivo total. Pero en meterse en el contexto de aquella época, yo no puedo. O sea, no puedo no porque no quiera, sino porque no puedo. No puedo ni mentalmente ni ver las cosas como las veían ellos. Sabemos noticias, sabemos que, bueno, hay leyendas de que los asaltos que comenzaron en Madrid a los conventos y la quema de conventos allí fue porque un bulo que salió de que los frailes, los monjes habían envenenado las fuentes públicas, o bien por el tema del diario ABC de Madrid y tal. Pero esa chispa ya estaba en el ambiente. Es que estaba el ambiente tan caldeado, como nosotros decimos ahora, que al final saltaba por un lado o por otro, y con la mínima. Pero ahora para echarse la gente es una paradoja que mientras que se están quemando, se celebra la primera comunión de los chiquillos y va de todo el mundo, porque todos se peleen porque salgan los pasos a la calle Semana Santa. Incluso hay un documento del Partido Comunista que pide por favor que salgan los pasos a la calle, que en este año no hay Semana Santa, no salen los pasos de Semana Santa. Se celebran todos los cultos en las iglesias y a pesar de que hay movilizaciones para que salga, por ejemplo, el último día que quedó como último vestido de que saliera un paso a la calle fue el Cristo de la Expiración de los gitanos, pues tampoco pudo salir y hubo casi un motín para que saliera. Entonces son cosas inconcebibles de que por un lado se quemen y se hable del anticlericalismo y por otro lado vayan los niños de esos obreros mismos a la primera comunión o sigan habiendo matrimonios y que luego en la Semana Santa se maten porque salgan los pasos. Es que es un poco pues, lo que decía antes. Yo tengo mi opinión en este respecto y hay una anécdota muy interesante a este respecto. Y es que hay un grupo de anarquistas, de milicianos, que entraron en una ermita, se fueron al altar, lo violentaron, sacaron a la hostia sagrada, la pusieron. Y parece ser que el jefe, que comandaba aquello, le dijo a la hostia: yo sé que tú me estás escuchando, sé que estás ahí y ahora mismo te vamos a fusilar. Y le pegaron 2 tiros y la fusilaron. O sea, ¿eso qué implica? Que es, vamos a ver, que en su mayoría eran creyentes de la religión, de Dios, de Jesucristo. Lo que no creían era en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba de parte de los señoritos, era la que pedía sumisión, la que pedía aguanta, la que luego cuando iba en la procesión iba al lado del marqués que me está explotando. La iglesia protegía a los jerarcas. Y entonces el pueblo veía a la iglesia como institución su enemiga, como lo eran los jerarcas. Entonces, si se da cuenta, cada vez que hay una revolución, lo primero que salen ardiendo son las letras de cambio, o sea, todo lo que tiene que ver con los bancos, con los notarios, las escrituras, todo eso. ¿Por qué? Porque es una forma también de intentar igualar, ¿no? Las propiedades, etcétera, etcétera. Y con ello la iglesia, pero desde siempre. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre se ha posicionado de parte de los que mandan, de parte de los opresores. Oye, y eso es así, y vuelve a salir y sigue existiendo. Entonces, a poquito que hay una chispa, la gente saltaba no contra la religión, puesto que ellos siguen creyendo en su Cristo de la Expiración, podían seguir creyendo en su Virgen del Carmen. Era contra la institución iglesia porque no creían que eran de ellos, sino de la oposición. Era algo más de lo que tenían en contra.
Yo quería preguntar si el Frente Popular ganó aquí las elecciones en Jerez. Porque tanta debilidad con la República, aquí ganó el Frente Popular. Sí. De toda la provincia de Cádiz Nos costó muchísimo trabajo el sacar cómo se celebraban las elecciones. Yo me gustaría, si estáis un día aburrido y queréis buscar, cómo se celebraban las elecciones en España, que eran a cortes. Otra cosa lo que luego ocurrió, desde Azaña dijo, pues voy a hacer una cosa, ya que gano aquí, cambio los municipios. Y cambió todos los alcaldes y todos los concejales. Las elecciones fueron a cortes, es decir, para el gobierno. Y nos costó muchísimo trabajo, y nosotros hicimos un trabajo de algún libro que se llama Rescatar la Memoria, y ahí hicimos un avance. Pero luego para saber, y luego el tema de las papeletas, porque luego se quemaban, entonces no hay ningún vestigio, entonces lo hemos tenido que sacar por el boletín oficial de la provincia, bueno, un lío por habitantes, con un número que tenía unos porcentajes, un lío. Pero al final el Frente Popular ganó en casi toda la provincia de Cádiz. Menos en Chiclana, Rota, Sanlúcar y La Línea, creo. Y La Línea, todo el Frente Popular, pero para cortes. Lo digo porque tuvimos 3 alcaldes. Empezamos el 36 con Manuel Díaz Hidalgo de la Cera, que fue puesto por la cara, porque el señor Armiñán, el gobernador, el padre del famoso cineasta, este señor empezó a quitar gente del medio buscando las incompatibilidades. Si tú tenías un trabajo, pues tú de concejal no cobrabas, pero tú tenías que trabajar. Pero como era incompatible, te quitaban. O sea, no eras concejal con uno de los 1000. Entonces, al final, se cambia, salen las elecciones del 12 de febrero, ganan los partidos no obreristas, pues no se habían presentado ninguno, gana el Izquierda Republicana con el señor Germán Arcina, y luego se reúnen con partidos obreristas y deciden quitar al señor Germán Arcina y poner al señor Antonio Miguel Oliver Villanueva. Eso pasa en Jerez igual que en toda España. Es decir, hay un lío político que a través de unas elecciones a cortes se cambian los municipios. Hay una protesta de la Cera y al final se decide poner el 12 de abril como fecha de las elecciones municipales. Pero llega el día 6 o 7 de abril y dice Manuel Azaña que no hay elecciones municipales. Y al hilo de lo que hablamos de la Iglesia, también hay que decir que la ley que saca Azaña de la no escolarización a través de las iglesias, de las órdenes religiosas, la exclaustración de los templos y demás y tal, pues era, entre comillas, lógico que la Iglesia estuviera del bando de la Cera, no precisamente por nada de que no querían iglesia ni querían nada. Es simplemente un apunte, no es mi opinión. Hay una cosa curiosa, que hubo un momento en el Ayuntamiento de Jerez, cuando la derecha, en donde no había ni un solo concejal ni el alcalde que fueran elegidos democráticamente. O sea, todos habían sido cambiados por el gobierno, una época de la derecha. O sea, el Ayuntamiento de Jerez, desde el alcalde al último concejal, ninguno lo había elegido, había sido elegido en elecciones. O sea, que eran cosas atípicas, ¿no? Cambiando un poco el tema. Por cierto, lo felicito por las imágenes, por la selección fotográfica, me emociono, vamos, que parece que van a hacer. Teníamos otro, pero no funciona. Me he perdido un poco, ¿por qué fue tan complicado recopilar los datos? Hay un libro de Diego Caro sobre las elecciones. Sí, que se entera. Sí, hay un libro que fue es que no hay, el único que ha salido de aquí sobre sí, nosotros hablamos hasta con Corquella, no me acuerdo bien, un señor que incluso sale cuando hicimos la película La Mano Negra, sale hablando, lo llamé y hablé con él, es una eminencia en ciencias políticas, catedrático, bueno, está en la ONU, en la UNESCO. No tenía ni idea. Y estuvo un tiempo investigando, mirando. Es complicado, era complicado. Y si no, ya te digo, pero es complicado por el sistema electoral. Sí. Bueno, los datos ya te he dicho, búscatelos por porcentajes y por habitantes y por electores, porque no hay, se quemó todo. Después de la elección se quemaban lo del cambio brusco, inesperado casi, que fue una decisión de Madrid, desde Madrid, del tema de cambiar el resultado de las elecciones del Frente Popular. Después cambiaron la alcaldía y los concejales, que fue Germán Arcina, que fue 2 veces alcalde pues está motivado en su principio por el tema de la llamada Revolución de Octubre.
nosotros encontramos un comité de represaliados, bueno, si todavía no empezó la guerra civil, como hay comité de represaliados, casi se denominaba. Y era el comité de represaliados de aquellos trabajadores o afines a movimientos obreristas que en el 34 habían sido depuestos de sus puestos de trabajo, pero por la cara, así, habiendo participado o no, porque aquí hubo muy poquita señal de que, aunque se sabía por información a través de los cuerpos de seguridad del Estado, que eso era a nivel, lo que es la Revolución de Octubre, famosa de Asturias, era a nivel nacional. Estuvieron detenidos el director del diario Ráfaga, fueron que después después fue fusilado, Retamero, que también fue fusilado, y algunos más que fueron fusilados. Fueron depuestos Todos los que concejales, en el 34 y en el 36 fueron los primeros que cayeron. y después fueron, quiso como venganza, vamos a llamarle política, dar de nuevo esa oportunidad a aquellos concejales que, amparándose en una ley de incompatibilidad, de haber sido depuestos de sus cargos en el gobierno municipal. Pero claro, después, eso era un continuo movimiento de venganza, es como una partida de ajedrez. Hoy te quito, yo te pongo, yo te quito, yo te pongo. Y en cuanto a la iglesia, que me quedaba antes por señalar un datito de Jerez, aquí en el púlpito de muchas iglesias, había sermones antes de las elecciones, semanas antes de las elecciones, en favor de un bando. También lo recogemos. Que eso no implica que vayamos a matar y coger a curas por el pescuezo, no. Pero se estaba decantando por una parte. Y claro, no es efecto causa o causa-efecto, pero que el ambiente, como he dicho, saltaban chispas por todos lados. Bueno, como resumen, para finalizar y para que se entienda que el libro no va solamente de sucesos, de guerras, de historia, también hemos tratado por temas, al margen de las elecciones propias que ya hemos comentado, hacemos un seguimiento de cada partido político que había, de los sindicatos más importantes, de los conflictos obreros que hubo, pero también hablamos del carnaval, del mundo del espectáculo, cómo irrumpe el fútbol, que hoy tan en boga está, cómo llega a querer hacer algo importante. También hablamos sobre el problema del paro, la institución pública, la cuestión religiosa que estamos hablando, la situación laboral que no mejoraba, el paro que había, el retiro obrero, que es lo que hoy tenemos como jubilación. Hablamos de la vivienda, el problema de vivir todo el mundo en casa de vecinos, intentar solucionar. Y luego el tema de las cañanías, porque también hablamos del campo, que es muy grande, tiene un término municipal enorme. Tratamos el angustioso tema de la cañanía que te ponen los pies de punta, como gente dormía mientras que pasaba entre sus camas el canal de la mierdecilla de los cerdos, que estaban en la misma habitación. Entonces, lees cosas, cómo se pone en marcha a través de la República con más ahínco el laboratorio municipal de higiene, que es el que autorizaba incluso los alquileres. Antes de alquilar, tenías que entregar la casa o la habitación, que es lo que había en aquella época, en condiciones, algo impensable en aquellos momentos. Hablamos de todo lo que era el servicio médico de beneficencia, que una vez que te lo lees, entiendes la miseria que había en él, porque cuanto más miseria, más organizaciones benéficas había, y no todas eran eclesiásticas o religiosas, ¿no? Hablamos de la Cruz Roja, de los orígenes de la Cruz Roja. De cada tema que hablamos siempre retrocedemos a irnos hasta el principio de donde se ha fundado, se ha creado y por qué y quién lo ha hecho. Hablamos incluso del Colegio Salvador, que es curioso, como Isasi, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese hombre? Luis Isasi dona el colegio para que sea de institución pública religiosa. Y luego cuando llega la República, pues dicen que no, que quieren echar las monjas, quieren quitar aquello de allí y quieren poner eso. Entonces la familia lo denuncia y le tienen que devolver. Ahora hay un pleito, se supone que se lo devuelven, pero ya da golpe de Estado y ya no hay más litigio que ahora, ¿no? Pero bueno, se supone que se lo devolverían porque era la voluntad del que lo había donado. Como eso, muchos temas de la gota de leche, de la casa de depósito, cómo se hace lo que hoy está frente a la Plaza de Toros, que es lo de los chicos estos inmigrantes que vemos por ahí. Esa es la que dice Zaragoza, la que es muy vistosa. Hablamos también de cómo la falange es declarada ilegal, porque hay un atentado, un falangista mata a la escolta de Jiménez Arzúa, creo que era del Tribunal Supremo, y declaran ilegal falange. Es como si un sindicalista de comisiones obreras mata a otro y ponen ilegal comisiones obreras. Es una cosa por un juego, es decir. Hablamos también de la feria, del Consejo Regulador del Vino, de los problemas que tiene José Antonio de Rivera, que se presenta por Cádiz, no sale, pero no sale porque se opone a la construcción de una azucarera, porque dice que aquí las tierras somos malas y que
que ya sobra azúcar, que para qué vamos a hacer que una si en España están mal, y luego se esconde en el problema del Consejo Regulador del Vino, que es el que hace la denominación de origen que hoy tenemos. Y todo esto se gesta en esta época tan convulsa. Hablamos también de las cuestiones de las huelgas, buscando, porque después del 34, que nos hemos ido un poco para atrás para explicar lo del movimiento de la Revolución de Asturias, o golpe de Estado, depende de quién lo diga, de cómo se empieza a hacer la comisión de represaliados y cómo los trabajadores empiezan a recuperar otra vez el afán de lucha de pedir sus convenios colectivos que se lo habían quitado. Entonces se había vuelto atrás y ahora afrontan, siempre con el San Benito de la patronal que hacían los lockouts. Un lockout es un cierre patronal, es decir, tú que te pones de huelga, pues yo también. Yo cierro mi fábrica y ves quién puede más. Ese era el asunto entre dimes y diretes que había entre la patronal y los trabajadores. Hablamos también de algo muy curioso, además de que aparece el diario de ayer que hemos comentado. Hablamos del tema del andalucismo, de cómo nace el sentimiento andaluz, el ideal andaluz, no solamente por la infancia, sino a través de la figura de Antonio Chacón Ferral, que era un jerezano, que este hombre emigra a la Argentina, de allí funda la revista Ibérica, hace la Casa Española, la Casa Andalucía, viene a Madrid, funda también la Casa Andalucía en Madrid, crea la FADMA, que es la Federación Autonómica de Municipios Andaluces, pero no Andalucía como la tenemos ahora, que está controlada por un organismo que se llama Junta de Andalucía, que ya sabemos lo que está pasando y demás, sino ellos pretendían de que los municipios andaluces fueran autónomos, los dineros que entraran los movían los propios ayuntamientos, no a nivel como ahora que tiene la Junta hace lo que le da la gana, para entender. Hablamos de este hombre que al final fue fusilado también, de todo lo que hace, era cantador, fue uno de los primeros críticos flamencos, era un hombre apasionado del folclore andaluz, sobre todo jerezanista, una de las primeras veces que vemos la palabra jerezanista, que escribe muchísimos libros, muchos ensayos, hace obras de teatro. Es una figura, como calificamos nosotros en un artículo, una figura dormida, una figura que en cualquier ciudad del mundo tendría un monumento, tendría, no sé, por lo menos, bueno, ahora tiene una calle. Nosotros en su momento hicimos que pide una calle que está allí escondida al lado de la Sisa, si pasáis algún día se ve el cartel, pero creo que merece algo más, que es lo que estamos nosotros ahora trabajando. Estamos haciendo un poco la vida de este hombre, porque además nos la ha encargado un señor que es andalucista, leyó nuestro artículo y nos ha encargado que hagamos el trabajo, pero que en este libro hablamos bastante de su afán porque Andalucía fuera algo en España. Y hablamos también de un tema también muy curioso, que es la Olimpiada de Barcelona, que tuvo lugar en 1936, no la del 92, sino la del 36, que fue la Olimpiada Popular, que era en contraprestación o en contra, mejor dicho, de la Olimpiada de Berlín de nuestro amigo Adolf Hitler. Entonces hubo muchísimas, podía participar todo el mundo. Ahí empiezan a salir los brotes autonómicos porque participa el País Vasco, Cataluña y Galicia por separado, que ahí hay un más y un menos. Hay un dicho de un político en el Congreso que dice, bueno, y si jugamos al fútbol y le toca Cataluña con España, ¿cómo vamos a jugar España contra Cataluña? Porque España era también como uno más, ¿no? Partidario de muchísimos países. La pena fue que el mismo día que se inauguraban los Juegos, se produce el golpe de Estado. ¿Y por qué tratamos este tema? Porque esto era una olimpiada deportiva y folclórica. Entonces encontramos, a nuestra sorpresa, que mucha gente de Jerez fue a esa olimpiada. Nunca llegaron porque se quedaron en Córdoba después de que se produjera el golpe de Estado, la Falange los cogiera en un hostal cerca de la estación y los metieron presos en campos de concentración y se les pierde la pista. Tan solamente sabemos de Juan Braulio, que mucho les sonará, que era un ATS, que el hombre lo recibió, tenía 90 años y tenía un cuadrito con un cartel que ponía Olimpiada Barcelona y ponía boxeo Juan Braulio, que era boxeador. Hicimos una entrevista hace ya de esto, yo qué sé, un puñado de años, habrá muerto supuestamente, y nos contó todas las vicisitudes. Él escribió un librito también que anda por ahí, que se llama Un Pradense. O sea, Juan Braulio es un pradense, porque él nació en Prado del Rey, que vive toda su vida aquí.
y es muy interesante cómo te relata, cómo te habla, que nosotros hemos incluido parte de él aquí, de las peripecias para llegar a esa semifinal que consigue boxeando con otros candidatos para poder ir con toda la ilusión a la Olimpiada, y cómo aquella mañana lo detienen en el hostal, lo llevan a la cárcel, luego a un campo de concentración, luego lo sueltan, viene a Jerez y tiene las peripecias, entre otras, que el primer día lo llevan a la calle Guilú y le dan el aceite de ricino. Ese fue el primer día de su estancia en Jerez. Y ya una vida imposible hasta que uno de Falange que lo apreciaba le dice: métete en Falange y ya verás cómo te van a dar tranquilo. Que cuenta muchas peripecias, entre otras que el que le está interrogando y lo quiere pasar por las armas era el presidente del Partido Comunista. Una vez pasado Falange, claro. Ese es el tema, que sobre todo ese aspecto vamos a hablar en la segunda parte del libro. En fin, creo que al margen de todo lo que es aspecto social violento, los sucesos que hablamos, de todo el aspecto delictivo, el pistolerismo, los asaltos, el atentado a la Plaza del Carbón con varios muertos y demás, al margen de eso, tenemos la vida social, la vida a pie de calle. Cómo vivió un jerezano, cómo vivía aquellos movimientos políticos, aquellos mítines, aquellos que o estás conmigo o estás contra mí. ¿Y la radio cómo era? Hablamos también de cómo nace la radio, Radio Jerez, EK60 y tal, no me acuerdo, viene en el libro. Cómo hablamos de los hermanos Cortina, de cómo se trasladan las angustias y empieza la radiodifusión, cómo los multan por pasarse de tensión, no sé cómo se dice eso, de frecuencia, de frecuencia, y cómo después sirve, por ejemplo, uno de los primeros sitios que ocupan los insurrectos, los rebeldes, es la radio. Y quitan todos los programas, hablamos de los programas de variedades, como los programas de corazón, todo por radio, claro, lo mismo que vemos ahora en Telecinco, pero al estilo del año 34, 35, que empieza. Y donde después ya lo hablan en la segunda parte, hacía sus arengas. José Manuel. Además, que Podellano es famoso, el virrey en Sevilla, y como aquella primera noche, como no tenían el himno de Falange en disco de pizarra, los cantan, no me acuerdo quiénes eran, los tenemos en el libro metido, incluso nosotros ponemos los nombres de todo el mundo. Es decir, que tanto en la primera parte como en la segunda parte metemos los nombres de todo el mundo, para lo bueno y para lo malo. Este de la radio es muy interesante, porque ya te digo, aquella noche cantan eso y ponen toda la noche marchas militares, hacen arengas, es todo en lucha contra Radio Madrid, que es la que está diciendo constantemente, que lo decimos incluso los partes que da Radio Madrid, de que España está tranquila, que no pasa nada y tal. Y sin embargo aquí Radio Madrid, para toda la provincia, está diciendo que el golpe ha triunfado y que se unen a las fuerzas rebeldes y tal. De hecho, el primer bando de guerra, que da el comandante militar de aquí de Jerez, Arizona, pues lo da, aparte de hacerlo impreso, va a la radio una vez que está tomada la radio en la noche del 19 al 20 y hace la proclama del bando de guerra aquí para Jerez, que tardó lo suyo debido a otras circunstancias, pero que fue allí en la Plaza de las Angustias, donde hay una plaquita hoy que se maneja en primer lugar, porque estuvo en la calle Doña Blanca también, primero, y después se pasó a la Alameda de las Angustias, y allí es donde, desde ese lugar, de ese edificio, es donde se hizo arenga al golpe de Estado con el mando de guerra. Otra cosa que también metemos en el libro, que teníamos nuestras dudas. Primero, una ya lo resolvimos con un programa en el que participamos con la familia del último alcalde de Fusilar, Antonio Miguel Oliver, la familia Oliver, y a través de aquel programa conseguimos que la familia nos diera el acta por el cual el alcalde de Jerez se le ocurrió de que antes de entregar el bastón de mando de la alcaldía rellenaran el acta y vienen quienes están presentes, que de los concejales que totalmente luego son todos fusilados, no escapa ninguno, y el hecho en sí de que el alcalde dice: entrego el bastón a la fuerza, es decir, por narices. Que otro bulo que había de que si no quisieron repartir armas, nosotros hemos estudiado el asunto de las armas, no había armas en Jerez oficialmente. Nosotros en el mes de, creo que fueron 3 meses, 625 licencias de armas, casi todas cortas. Nosotros calculamos que durante la República podía tener perfectamente 12 o 13.000 armas personales.
Luego no entendemos cómo no hubo respuesta al golpe cuando en Jerez lo que había eran 120 soldados. Se supone que había 15.000 obreros afiliados, la mayor parte a CNT, otra parte a VT y otra parte a sindicatos amarillos o de derecha. Esa gente seguro no iba a participar, pero como habiendo tantas armas luego salen a la calle 4 y sin embargo todo el mundo dice armas, armas, que es, incluso lo metemos en el libro porque es lo que te encuentras en todos los testimonios y porque otra cosa que hay que decir, nos ha costado muchísimo trabajo encontrar literatura o espacio de encontrar del lado izquierda. La mayoría de los libros que hay al respecto que trata este asunto son de derecha. El Mora Figueroa, escribe Burlando el bloqueo rojo. ¿Qué ocurre? Que están escritos años después de acabar la guerra y no tienen pudor ninguno en escribir lo que pasó, quitan la paja así de la patria y tal, pero luego hemos comprobado, porque teníamos alguna discusión nosotros, bueno, ¿tú qué vas? ¿Te vas a creer lo que dicen eso? Pues sí, había que creérselo porque luego hemos seguido otras líneas de investigación y nos ha llevado a que lo que ponen en los libros es cierto, de cómo fueron a Cádiz buscando armas y fueron denegados por los empresarios de Cádiz. Te metes ya en el aspecto de la organización de Falange, cómo son perseguidos, cómo el día del golpe de Estado lo que hay son 60 falangistas de cómo luego se convierten en miles por arte de magia. Entonces, también creo que había que resaltar un poquito que en ese momento del 36 se persiguió todo lo que olía a república, o sea, se fue a concejales de distintos partidos y se fue por ellos también, o sea, que no decir que los nacionales fueron por los rojos nada más, sino que todo lo que olía a república se persiguió y se escribió. La verdad es que a la república, Paco, se le persiguió desde el 14 de abril de 1931. Ese fue el problema, yo creo que el más gordo de la Segunda República. Así estuvo sobreviviendo medidas populistas, pero con gran ánimo de dar de comer al hambriento y lo demás, pero que al final del principio se quisieron cargar a la República. El tiempo de Llano, en el patio de armas de Capitanía en Sevilla, ¡viva la República! Cuando da el golpe, vamos a salir a la calle, ¡viva la República! O sea que quizá, como hemos dicho en el epílogo, entre todos la mataron y ya solo se murió por una parte y por la otra. Desgraciadamente fue una guerra civil, pero la pudo haber antes, porque recordemos el golpe de Estado de Sanjurjo en Sevilla, que fue a nivel nacional, lo que pasa es que en algunos sitios triunfó y en otros no. El golpe de Estado o Revolución de Octubre fue un golpe de Estado encubierto por parte de movimientos obreristas que también se quiso cargar el régimen republicano. Por eso hemos empezado el epílogo con la frase de que república no es izquierda ni derecha, es izquierda y derecha. Eso gobernó de la derecha menos los últimos 3 meses. Bueno, Mira, me gustaría ver si se podía hablar un poco de un médico que había aquí en Jerez, Fermín Aranda, si podía hablar un poco. Y otra cosa que quería decir, había bastante relación entre la gente poderosa de Jerez, llámese Domé, llámese González Vías, llámese de que tenían poder, llámese todos estos apellidos famosos relacionados con la Falange y esas cosas. En los primeros momentos del golpe, estamos hablando del 19-20, porque en Jerez no se imprime el bando de Arizona hasta el 19 por la madrugada. Es que no lo tenía claro, que otra cosa que tengo en el libro. Él aguanta hasta el último minuto antes de revelarse, no sabemos por qué. No lo sabemos, tenemos un testimonio del capitán Teniente Castillo, que cuenta un poco de cómo dudan entre ellos, de cómo no se arriesga, de que esperan a última hora, de que le llama desde Sevilla, o le llama el Pinto de Cádiz, diciéndole que tal que cual, y no se atreve hasta el último momento. El tema del 19-20, lo que estaba hablando usted de la familia, digamos, de apellido, ¿no? Sí. Que al final tenían o no tenían dinero, pero tenían importancia de la vida. Pues en el cuartel de Fernando I de Rivera, del Tencur, que fue el centro neurálgico al principio de casi toda la represión, nosotros hemos encontrado documentos oficiales donde el comandante militar firma con su nombre y apellido, Salvador de Arizón,
pues partes para fusilar en la Plaza de Toros, a las 6 de la mañana, para que el capellán del cementerio de Santo Domingo entonces estuviera atento para enterrarlo en la fosa común. Entonces el centro neurálgico era el cuartel Fernando I Rivera del Tempur. Allí, el mismo 19, todas estas familias, digamos, o miembros de esas familias se presentaban allí con escopetas de caza diciendo, aquí estoy yo para colaborar en lo que sea. Hay algún tipo de fotografía donde se ven los camiones. Hay telefotos. Con gente con escopetas de caza que iban a cacería, de la cacería humana. Y estaban saliendo de la puerta del Fernando I Rivera, del cuartel del Tempur. Y sabemos, no vamos a decir nombre ahora porque están en el libro, pero nombres también, como dice usted, de raíz hambre aquí, entre comillas, de Jerezana, que participaron en esas primeras escaramuzas donde se iban a perseguir gente obrerista. Gente obrerista por pertenecer, porque casi todo el mundo estaba afiliado, es otra de las cosas que hemos comentado aquí. Y era muy importante. Todo el mundo estaba afiliado. El carpintero con el gremio del carpintero, el ebanista con el gremio del ebanista, el conductor de carro con el conductor de carro. Y todo el mundo tenía en la casa colectiva, allí en la calle. Nosotros hicimos un cuadro, solemos regalar archivo municipal. Por allí veis los sellos de las organizaciones obreras que había en la mayoría, no cabían todas, pero hay por lo menos 70. Sí, no, hay más. Un cuadro así de grande, con todos los sellos en color, pero lo fuimos recopilando de cada documento, lo hicimos en un 30 fue, y se lo regalamos al archivo. Ahí estaba todo el mundo afiliado. Entonces, todo el mundo que estuviera afiliado, mucha gente, cuando saltó el golpe, el movimiento, vaya palabra, pues decía, bueno, si no he hecho nada, yo tengo mi familia, mis niños, dándole como puedo, soy carpintero. Pero tú estabas afiliado, ya con ese afiliamiento, ya tenías un riesgo de ir a tu casa por la noche, ahí te iban a buscar los de Falange o las otras fuerzas represoras. Fermín Aranda era un eminente médico, cirujano, muy bueno. Por lo visto fue uno de los primeros a hacer una operación a corazón abierto, de un navajazo le pegaron a un mitanillo y él no corrió, coció el corazón y salvó ese saber, fue uno de los primeros. Era también de arranque bodeguero, también. Él tenía tierra, lo que es hoy en día Rosa Celeste, de la Rotonda Nazaret hasta al final del cuartel, yo soy la Rosa Celeste. Él tenía plantaciones de hortofrutífocas, tenía plantaciones de tabaco y tuvo, pero metemos en el libro también, tuvo un conflicto con las organizaciones agrarias porque con ese conflicto le tenían eso un boicot. Igual que los albañiles le hicieron el boicot a Joaquín Bernal, al jefe provincial de Falange, que era él, que veréis, el que lea el libro veréis lo que le pasa a este hombre, el trayecto que es desde su casa a la calle Leal hasta la cárcel, la que le dan el día precisamente del 14 de abril. Fermín Aranda, lo que nosotros mencionamos en el libro es eso, de que tenía un conflicto con los agrarios y que tenían una especie de boicot, una guerra a muerte entre ellos. Es lo único que sabemos de él. Que participara luego en temas así, él era republicano hasta la médula. De eso había sido diputado también y concejal, así un tío involucrado en la política republicana. ¿La bomba que le ponen? No. Ah, sí, le pusieron una bomba en la entradita de su casa. En la angustia. Como que él sufrió las consecuencias del lado más radical de izquierda. Siendo republicano y creemos que no hemos encontrado nada que diga, no, es que mira, que se merecía nada. No, ya era una persona mayor también. Mira, disculpa mi ignorancia, pero el término elecciones en Cortes, ¿qué es exactamente? A Cortes. A Cortes, ¿eso qué quiere decir? Al gobierno. General. Las que ponen al presidente del gobierno. O sea, que era Congreso. Congreso de diputados, Las elecciones nacionales de hoy, ¿no? Que aquí se elegían 10 para diputados. Con referéndum. ¿Y qué era? ¿La provincia o...? Era provincial, eran por provincia. Aquí teníamos derecho a votar a 10. Entonces se presentaron el grupo antirrevolucionario, que eran los de derecha, y el grupo frente revolucionario de izquierda, que era de izquierda. Hay un conglomerado de partidos de izquierda que están
prácticamente todo, porque en esta época no paran de desgregarse partidos que habían estado, como el Radical Republicano y Revolucionario, empiezan a desprenderse. Martínez Barrio se va de Alianza Republicana y forma Izquierda Republicana. En fin, hay un batiburrillo que intentamos explicarlo así de pasada en el libro, ¿no? Dentro de esa convulsión política que había en aquellos tiempos, ¿cómo se explica que una persona o varias personas de la categoría de Marañón y otros cuantos dijeran esto no es lo que hemos votado, siendo republicanos? ¿Cómo se explica eso? Quizá lo hemos comentado casi antes, el tema de la contaminación que poquito a poco, que la República en el 31 surgió por unas elecciones municipales y duró hasta el 36 porque salta lo que es el golpe de Estado. Pero esa contaminación de lo que hemos hablado antes, de decir ni contigo ni sin mí, y todos quieren aprovecharse de, hubo un momento, como ha dicho el compañero Manolo, que o creo que lo ha dicho Pepe, que no había manera de cogerlo por ningún lado. No tenía poder estamental la República como para absorber o dar soluciones a todos esos problemas que se le iban planteando. Hay un dato clarísimo. La ley Azaña de la jubilación forzosa, el retiro forzoso de los militares, el intento de eliminar la Academia de Artillería, la de Infantería, el acabar con el rollo que tenían montado los militares en África, en el protectorado, es un ataque continuo contra el ejército y contra la iglesia. Entonces, si tú eres muy religioso y además eres militar y estás viendo que te están quitando poder, que tú ya no pintas nada, que te están reduciendo, que te obligan incluso a jubilarte antes de tiempo, estás viendo que te están quitando derechos, tú no vas a estar con el gobierno republicano tal cual estaba, porque había otro gobierno republicano que fue el de la celda, que eso era cocer y cantar para ellos, claro. De hecho, la celda no era republicana. Bueno, era conservador. Ya, dentro de un sistema que vamos a tener que hacer el epílogo. la Federación Española de Derecho a la Autonomía. Era un partido Que republicano. además estaba compuesto de no sé cuántos partidos pequeñitos de extrema derecha, de derecha. El único que se desmarcó fue Falange, que iba por libre. Bueno, que si te lees el ideario de José Antonio, te crees que está hablando de un radical. Oye, quiero un libro dedicado por favor. Que no va a comprar el libro porque estamos contando. Ya no puedo decir. Ya, que quiera saber más, que compre el libro. Yo creo Bueno, que pues, muchas gracias por